Bien. Bueno, ya dijeron todo. Lo que me queda es casi que la nada misma, pero bueno, en nombre de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, vamos a pasar por el filtro lo que teníamos que decir, y dijeron el resto de los operadores, y vamos a poner sobre la mesa algún par de ideas que son bien básicas, son inacabadas, sobre las cuales no tiene por qué existir ninguna coincidencia y cuyo desarrollo evidentemente excede los 20 minutos que la organización nos otorgó. Lo primero, que es un punto de partida, es decir que cuando hablamos de sistema de justicia y de derechos humanos de las humanas, por otro lado, estamos hablando de dos temas que son enormes, que son histórica y contemporáneamente muy complejos, pero cuando uno lo estudia de manera relacionada, la cuestión se complejiza muchísimo más. Entonces es muy difícil poder hablar de este tema sin reconocer las implicancias. De este tema hablamos todes, hoy todes, incluso gente que no tendría que por qué estar hablando del tema porque no sabe nada, pero todos hablamos y nos involucramos. Y hay que ver desde qué lugar es el que nos involucramos, porque la implicancia explica un poco nuestro posicionamiento, el alcance de lo que vamos a decir, la libertad de expresión de pensamiento con la cual nos manejamos, porque a veces pertenecemos a instituciones que son muy jerárquicas, y hablar un poco de más, si el jefe se entera, me toca algún rezongo con suerte, porque capaz que me toca hasta alguna sanción. Así que yo quiero reconocer la implicancia de la Red Uruguaya, porque eso explica lo que el par de ideas que vamos a dejar planteadas. La Red Uruguaya es una red de organizaciones y colectivos que desde hace 30 años en este país, a lo largo y a lo ancho del Uruguay, trabajan en la temática de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Trabajamos en violencia cuando el Estado le decía a nuestras compañeras que se dejaran de inventar, que dentro de las casas no pasaba eso que ellas inventaban porque querían acabar con la institución de la familia, casi con la patria y con la propiedad privada también. Trabajamos en femicidio cuando le pedíamos al Ministerio del Interior que por favor nos revelara cuál era la vinculación que había entre la mujer asesinada y su matador, y el Ministerio del Interior se negaba a darnos ese dato. Trabajamos en violencia familiar antes del 2002, trabajamos en acoso sexual antes del 2009, y trabajamos en el resto de las violencias basadas en género mucho antes de enero de 2018, cuando entra en vigencia la ley 19.580. Esa es nuestra implicancia, y de hecho, que haya normas, digo yo que alguito de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual ha tenido que ver en la redacción de los anteproyectos, en poner en la agenda pública primero la temática y hacer conciencia de esto. Y yo lo que les pido es que hurguen detrás de cada norma, detrás de cada programa, detrás de cada servicio, hurguen a ver qué hay. Porque hay una idea en Uruguay que no respeta la verdad histórica, que es esa imagen del Estado uruguayo que se sube a un camioncito y agarra embajada y alegremente cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y eso no es verdad. No es nada verdad. Detrás de cada ley, detrás de cada servicio, detrás de cada programa está la lucha incansable de décadas y la vida entera de nuestras viejas fundadoras y muchas de nuestras viejas que hoy nos acompañan, y de la que nos sumamos mucho después, denunciando, exigiendo, comunicando la cuestión y tratando de hacer realidad lo que para nosotros es
es imperioso, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Entonces, esa es nuestra implicancia. ¿Por qué hablamos de acceso de la justicia? Porque nuestras organizaciones y colectivos, además de activismo en muchas áreas, desde hace, yo les diría, por lo menos 2 décadas, resolvimos integrar la ciencia jurídica a nuestras luchas, concibiendo el derecho como una verdadera herramienta para la transformación social. Y también es importante recalcarlo en estos espacios, porque a veces no tenemos ni un lugar en la mesa ni unos minutitos para comunicarnos con ustedes. Parece que no sabemos hablar, por ejemplo, de acceso a la justicia. Sin embargo, fuimos nosotras las que presentamos los primeros amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia, cuando la Suprema Corte de Justicia entendía que no teníamos legitimación activa ni pasiva para comparecer en el proceso. O sea, estamos hablando de hace poco más de una década y no sabía qué hacer con un amicus curiae, ¿no? Un instrumento que nosotras ya utilizábamos. Nosotras somos las que elaboramos informe sombra ante el Comité de Seguimiento de la CEDAW y ante los organismos de seguimiento a nivel interamericano de el incumplimiento del Estado de sus obligaciones. Somos nosotras quienes nucleadas denunciamos al Estado en el año 2010 en la audiencia pública femicidio y violencia doméstica en el Uruguay. Somos las que vamos a las comisiones parlamentarias, somos las que fuimos convocadas por el Ministerio del Interior para ver la posibilidad de traer el dispositivo electrónico de la tobillera, y queremos decir que éramos el Ministerio del Interior y la Red Uruguaya los únicos que pensaban que era posible introducir el dispositivo en el Uruguay. El Poder Judicial no lo quería, la Fiscalía no lo quería. Digo, hubo todas unas discusiones que son jurídicas, no eran de capricho, ¿no? Era si necesitamos una ley para traer esos dispositivos. Entonces, digo esto porque nos cuesta tener lugares en la mesa, porque ya sabrán todas, nos sacaron la garantía legal con la ley de presupuesto en 2020, de ser integrantes por el artículo 18 de la 19.580 del Observatorio Nacional de Violencia en Género, nos sacaron de allí. También nos quedamos sin sede, después de muchísimas décadas nos hemos quedado por primera vez sin sede, pese a que teníamos un comodato por el cual pagábamos un módico alquiler. El Ministerio de Vivienda entendió que nuestro proyecto como red no servía, así que bueno, estamos sin sede, pero estamos. Esa es la implicancia desde cual nosotras vamos a traer y vamos a dejarles ese par de ideas. Y la primera, ¿no? Sabemos que se necesita un cambio cultural. Sí, claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que está haciendo el Estado uruguayo. Lo que necesitamos es un cambio estructural a nivel estatal, porque nosotros vivimos en un país que carece de una política pública de Estado para afrontar la materia. Entonces lo que tenemos son personas que a veces están más comprometidas con esto y coyunturalmente reciben o la confianza política de alguien o son votadas, se ocupan algún cargo, algún lugar desde el cual pueden tomar decisiones, pero ustedes saben que las personas se mueren, se enferman, se van de licencia, le quitan la confianza política también, o deciden hacer otra cuestión, ganarse la vida de otra manera, y nosotras cada tantito, resulta que no es que volvemos a punto cero, estamos volviendo a veces a -10. Y creemos que esta falta de política pública de Estado para abordar la temática, y ir marchando, y ir haciendo lo que se nos ocurre, más o menos, genera cuestiones que son muy graves, pero también revela con mucha nitidez eso que les decía yo antes de las resistencias del Estado para avanzar en esto, y esa idea que es muy marketinera de Uruguay, pero que es mentirosa, de subirse al carro y avanzar en derechos humanos de las humanas y niñeces de manera casi voluntaria, ¿no? Como si nadie lo hubiera empujado y el Estado hubiera frenado el carro más de una vez, incluso hubiera ido para atrás. Y por esto nada mejor que la realidad.
Vivimos hace 3 años y 8 meses en un estado que declaró el estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género. Nos tocó estudiar las historias de las declaraciones de emergencia porque era increíble que esta emergencia estuviera encajonada y olvidada por 2 gobiernos consecutivos. Y ustedes saben que en toda la historia de este país es la única emergencia nacional que fue estatalmente declarada y luego encajonada. No existe otra. El país tiene muchísima experiencia en emergencias por déficit hídrico, por otros eventos climáticos, sobre todo tiene una gran experiencia en emergencia agropecuaria, agroganadera, en anestésico-quirúrgicos, cuando faltaban, bueno, emergencia sanitaria por COVID, obviamente, pero en esta no sucedió nada. Esta existe y los gobernantes, y cuando hablo de los gobernantes estamos hablando de las más altas esferas del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial, siguen cumpliendo su función, jugando el peligrosísimo juego de fingir que la emergencia nacional por violencia basada en género hacia las mujeres no existe, cuando en realidad sí existe. Y en este marco entendemos que el Estado transita en un sentido exactamente contrario hacia donde debería dirigirse. O sea, entendemos que nosotros vamos a contramano, que esto impacta directamente en la vida de miles de mujeres que quedan solas en el más absoluto abandono, liberadas a su suerte y en el más profundo desamparo, no de amigos, en el más profundo desamparo estatal. Incluso hay personas que pueden actuar como si la emergencia no existiera, y eso lo vivimos el 7 de febrero de 2020, el 27 de febrero de 2022, cuando se inauguró el juzgado de San Carlos, que la jueza nos contaba cómo funciona. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero la inauguración del juzgado de San Carlos en 2 turnos ocupó la prensa, la TV, los diarios, los portales del Poder Judicial, los portales del Poder Ejecutivo, había fotos, había altas esferas del Poder Judicial y también del Poder Ejecutivo allí, incluso se dieron discursos, había prensa convocada ahí, no sé si cortaron cintita o algo así. El tema es que demoraron 4 años desde la vigencia de la ley para instalar un juzgado con 2 turnos. Y nosotros entendemos que es muy de mínima, capaz que no había tanto para festejar. En un estado de normalidad ya no habría nada que festejar. En un estado de emergencia nacional declarado hace más de 3 años, menos para festejar. Pero además yo soy abogada, se podrán imaginar por qué estudié abogacía, como todas las de mi generación, ¿no? Una bestia en las matemáticas. Pero las reglas de 3 más o menos que me arreglé. Si demoraron 4 años para instalar un juzgado con 2 turnos, significa que van a demorar 40 años para cubrir la mitad del país con un juzgado en 10 departamentos. Y a este ritmo el Estado uruguayo va a demorar 80 años para darnos un juzgado con 2 turnos por cada 19 departamentos que tiene el Uruguay. Y así calculando que más o menos el Ministerio del Interior nos registra unas 40.000 denuncias anuales, podríamos decir que más o menos el Estado uruguayo va a demorar unos 400 años en poder instalar los juzgados suficientes que cubran la demanda de las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en este país. Entonces, ¿es bueno inaugurar un juzgado con 2 turnos? Sí, claro, es bueno. Obvio que es bueno. ¿Lo tenemos que festejar, aplaudir? No. ¿Qué hace que las autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial se saquen fotos, hagan discursos, hagan prensa, festejen, corten una cita? Porque yo no soy autoridad de nada, ¿no?
pero si lo fuera, mínimamente proyectaría qué es lo que está haciendo el organismo en el que estoy y cómo planifica dar la respuesta que es debida. Y capaz que si hago las pobres reglas de 3 que yo hice, me doy cuenta que a mi ritmo faltan 80 años para darle un juzgado a cada departamento, capaz que actúo de otra manera. No existe en el Poder Judicial una forma de poder medir cuáles son los estancamientos, los avances, los retrocesos. El Poder Judicial siempre trabaja muy solo. Y aparte de trabajar muy solo, no le gusta para nada trabajar con la sociedad civil organizada. Discuten entre ellos, evalúan entre ellos, resuelven entre ellos. De hecho, no van ni a las actividades que se los invita de la sociedad civil, ni escriben con nosotras, ni investigan con nosotras, ¿no? Lo hacen el último mapeo de MISU, de 50 magistrados de las más altas esferas del Poder Judicial, dio que más del 60% había participado en actividades, pero cuando se veía las actividades, pensando que tenían una gran apertura, se dieron cuenta que participaban en actividades solo de la Academia de AMU, o sea, entre otros jueces. Entonces también, como a veces se nos escucha poco, está bueno tirar un par de ideas acá. Porque hablar de acceso a la justicia implica hablar de un sistema de justicia, de una política de justicia nacional que en Uruguay no existe y que no vamos a arreglar con 2 ni con 3 juzgados. Menos vamos a arreglar con 1 o con 2 defensorías especializadas. Se necesita un poco más, pero necesitamos bañarnos de esa realidad, aunque sea un poco doloroso. Y los que no se bañan necesitan una ciudadanía suficientemente activa para poder hacer los reclamos. Lo primero que entendemos es que hay que comprender las resistencias que existen a la interna del Poder Judicial para poder erradicarlas. El Poder Judicial mantiene un discurso, pero hace otras cosas. La ley 19.580 fue altamente resistida a nivel nacional. Y si hay algo que sabemos, quienes trabajamos con los derechos humanos de las mujeres y de las niñeces, es que las resistencias a una norma no mueren el día que la ley se aprueba. Para nada. Mutan de forma, transforman el discurso, cambian los actores, pero la resistencia sigue allí. Y hay resistencias que están en el Poder Judicial. Y esas resistencias las tenemos que ver, porque si no, ¿qué pasa? ¿Saben dónde termina la discusión? Reducida a una cuestión de mínima. ¿Qué plata se necesita para comprar las sillas, la mampara que divida el edificio, el equipo técnico? Todo parece que se reduce a que falta plata, pero si nos dan plata lo podemos solucionar. Pero quienes trabajamos en esto sabemos que el problema más chiquito que hay dentro del Poder Judicial es el tema del dinero, ¿no? Cuando pensamos en un tribunal de apelaciones que revincula a niños y los revincula con tremendo argumento vomitivo, que es el acientífico síndrome de alienación parental. ¿Estamos hablando de dinero? ¿Eso lo vamos a arreglar con plata? ¿Lo vamos a arreglar con presupuesto? Cuando pensamos que un juez dicta esta resolución, pongan comillas, ¿no? De acuerdo al artículo 3 de la ley 19.580, en tanto una persona posea un pene, debe interpretarse cualquier duda en favor de una mujer. ¿Vamos a arreglar con plata? Cuando un juez dice que él aplica la 19.580 a un hombre víctima y a una mujer agresora. No hay presupuesto que arregle esto. Cuando un agresor con medidas cautelares es también un juez que continúa ejerciendo su cargo y al cual la Suprema Corte de Justicia lo asciende. ¿Lo vamos a arreglar con plata? Cuando a sabiendas que la infraestructura no garantiza que las partes compartan ahí el mismo espacio
y el juez y la jueza agarran la agenda y cita a la víctima y al agresor a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Lo vamos a arreglar con presupuesto? Es una cuestión de agenda, ¿no? No todas las normas, queremos decir, son explícitas ni están escritas. En las instituciones hay algunas normas implícitas, informales, que explican con mucha claridad cómo las personas vivencian en su propio cuerpo el pasaje por el sistema de justicia, cuál es el impacto en su mujería de bien, en sus niñeces, y eso lo tenemos que hurgar, porque hay resistencias que son claras a la interna del Poder Judicial en que las mujeres y las niñeces gocen de una respuesta de justicia adecuada. Ahora, lo segundo que queremos decir, basta ya, hay que asumir que es una obligación. O sea, el efectivo acceso a la justicia y la obligación estatal de garantizar el efectivo acceso no tiene que ver con este discurso instalado en Uruguay que descontextualiza todo, ¿no? Y parecería ser un grupo chico de personas que en la interna del Poder Judicial tiene muy buena voluntad y se reúnen para, con sus buenas intenciones, lograr darnos un plus a las mujeres, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y es más, tendríamos que estar casi agradecidos el día que logren estar a la altura de estilo. Esto no es así. O sea, esto no es, no estamos hablando de un comedor barrial, estamos hablando de un poder del Estado. No estamos hablando de un grupo de personas bien intencionadas, estamos hablando de funcionarios y de funcionarias públicas. Son agentes estatales que tienen determinadas obligaciones. Lo que queremos ser claras es que hay que asumir que el sistema de justicia nacional no es que quizá, que puede, que tal vez, que hablo con Pepito, que me reúno, que yo, que quiero, que pido, que vamos a ver, no. El sistema de justicia nacional debe garantizar una respuesta judicial idónea, inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial frente a los actos de violencia hacia las mujeres, no porque las organizaciones sociales se lo pidan, no porque la ciudadanía en general se lo pida, sino porque es una obligación que el Estado asumió en varios instrumentos internacionales y debe cumplir rigurosamente con esa obligación a su cargo. Luego, aprender de la experiencia. La justicia especializada que tenemos en materia de familia especializada es pésima. Ahí no se puede montar absolutamente nada. Sin embargo, en muchas ocasiones cuando se habla de los especializados de la 19.580 se hace referencia a los especializados de la 17.514 y del CNA como antecedentes. Y en esto, que es un desafío importante, quiero decir algo que ha impactado desde hace 21 años en el deterioro de la respuesta del sistema judicial. La Suprema Corte de Justicia nunca jerarquizó la temática de violencia. Jamás. Los juzgados especializados, de familia especializados, ¿saben lo que fueron en Montevideo? Fueron la puerta de entrada a la capital en el ascenso en la carrera jurisdiccional de todos los jueces y las juezas. Eso fue, para eso fue usado. ¿Ustedes se imaginan un juzgado especializado en crimen organizado que sea utilizado como puerta de entrada del juez que viene de San José, el que viene de Durazno, que lo pongan en crimen organizado? No se lo imaginan, ¿no? No cualquiera puede estar en crimen organizado. Se necesita un manejo exquisito de la normativa aplicable, se necesita además cierto perfil. Tengo que combinar ambas cosas. Bueno, eso no pasa, o eso nos parece lógico que no pase, porque la Suprema Corte de Justicia se encargó de que esos juzgados especializados en crimen organizado fueran jerarquizados a la interna del Poder Judicial. Pero eso hace 21 años que existen los especializados y nunca lo hizo. Y tampoco notamos que lo esté haciendo en la actualidad. Así que lo que nosotras creemos es que el Poder Judicial, se fueron todas las autoridades, pero suponemos que siempre queda grabado, ojalá lo usen para poder escucharnos. Creemos que tiene que existir
un diseño estratégico en un proceso de selección específico para quienes vayan a ocupar los cargos de jueces y de juezas en los juzgados especializados previstos en la 19.580. O sea, es necesario seleccionar las personas más capaces, las personas más formadas, más calificadas y con el perfil técnico adecuado. Eso es lo que se necesita. Y eso es de mínima. Y eso lo pueden hacer. Y para eso no necesitan plata. Y al hablar del perfil, nosotras queremos reparar en algo que decía y que colocaba el defensor sobre la mesa. En otras materias se puede estar de los dos lados del mostrador. Hoy te defienden un desalojado y mañana te defienden al que desaloja. Y no hay problema. Pero en esto es imposible, es muy infame que a las 13 horas entren los defensores a defender a una víctima y a las 13:40 entren a defender a un agresor. ¿Y por qué? Porque una de las dos defensas es pésima, es mala, o es técnicamente absurda, o es tan inexistente que lo único que hacen es estar allí para cumplir con la formalidad de poner una firma y evitar la declaración de nulidad absoluta de ese acto procesal. Entonces se necesita sí o sí una defensa especializada, sí o sí, que también es una cuestión de mínima. La red uruguaya viene planteando las defensas especializadas desde antes de la 17.514. Bueno, parece que especializadas para esto al menos, parece que va lento la Suprema Corte de Justicia, pero se necesita. Y además, quiero decir que hace 21 años la Suprema Corte de Justicia tiene la potestad de celebrar convenios con organizaciones especializadas para poder cubrir el déficit de la defensa a las víctimas, por la 17.514, ¿no? ¿Saben cuántos convenios celebró la Suprema Corte de Justicia preocupada en la defensa de las víctimas? 21 años. ¿Saben? No saben. Cero. No celebró ningún convenio. Creemos que es importante poder visibilizar lo que es la política de la omisión. El Poder Judicial ha logrado estampar en la ciudadanía una idea que es errónea, equivocada y falsa, que es que el Poder Judicial se dedica desde un lugar absolutamente neutral, justo, casi aséptico de laboratorio con túnicas blancas, a resolver conflictos interpersonales con absoluta imparcialidad. Pero el Poder Judicial es mucho más que eso. La Suprema Corte de Justicia hace política todo el tiempo. Digamos que además de las casaciones, su función principal es generar la política pública de justicia en el país. El tema es que hace política pública de justicia por acción y por omisión. Y en esta materia, lo que se lleva a todos los galardones son las omisiones. Entonces tenemos que prestar bastante atención, porque la ley integral y los juzgados especializados se manejan en Uruguay desde el año 2011. La sociedad civil trabaja y trabajó la Ley Integral de Violencia hacia las Mujeres a partir del año 2011 y nunca paró. En el año 2015 lo toma el Poder Ejecutivo y empiezan a trabajar en el anteproyecto. Y entra en vigencia con un largo tratamiento legislativo, que daría para hacer otra charla aparte, entra en enero de 2018. Quiero decir, la Suprema Corte de Justicia no es que un día volvió de la feria en el año 2018, en febrero, y dijo, uy, ¿cómo es posible que en Uruguay exista una ley integral de violencia basada en género? ¿Cómo es posible que me obliguen a crear juzgados especializados? Eso no ocurrió. Hacía 7 años que estaba encima de la mesa que estos juzgados tenían que existir. Pasaron ya 5 años. Los juzgados no existen. Porque que exista uno a nivel... Porque esta es otra exigencia. Cuando hablamos del sistema de justicia, tenemos que comprender, porque yo soy operadora del sistema de justicia,
que el sistema de justicia me comprende, pero que yo no soy el sistema de justicia. Que cuando hablan del sistema de justicia no hablan de cómo yo me comporto en un expediente o qué estrategia judicial hago para defender a alguien. Cuando se habla de los operadores y del sistema, tenemos que comprender el minúsculo lugar que nosotras ocupamos en un proceso histórico que es muy grande y en una institución que es muy grande y por la cual nadie personalmente, por sí solo o sola, puede responder. Entonces, lo cierto es que estos juzgados no existen. Y se ha dicho todo el tiempo desde la Suprema Corte de Justicia que se necesita plata, pero la cuestión es que por el fuero de atracción que prevé la 19.580 y porque todas las causas que prevé la 19.580 están en el sistema de justicia, o alguien piensa que porque no está lleno de juzgados especializados, los juzgados de familia no resuelven las pensiones alimenticias con antecedentes en los 2 años previos en un juzgado especializado. No, no resuelve las pérdidas de patria potestad, no resuelve las tenencias, claro que las resuelve. O un femicidio nadie lo investiga porque no existen todos los juzgados especializados. No, lo investiga penal. Lo que quiero decir, las causas existen, los edificios existen, los cargos de jueces, juezas existen, los actuarios existen, las computadoras existen. Todo eso existe. El Poder Judicial nunca hizo lo que tendría que haber hecho y no lo hizo con esta ley, porque con el resto de las leyes siempre lo hizo, que es tomar los recursos que tiene y administrarlos de tal manera usando la herramienta de la transformación de los juzgados. Eso lo ha hecho históricamente. O sea, el Poder Judicial tiene todos los datos para cruzar. ¿Sí? Yo tengo 100 juzgados de familia, y cuando cruzo los datos me encuentro que el 50% del caudal de trabajo que tienen estos 100 juzgados de familia tienen un antecedente en los 2 años previos en el juzgado especializado, lo más fácil es que yo transforme el 50% de la sede de familia en juzgado especializado. En la misma metodología tengo que hacer en penal. ¿Cuántos juzgados laborales tienen cuestiones que solo tienen que ver, por ejemplo, con el acoso sexual? Bueno, lo mismo tengo que hacer, tengo que manejarme con los recursos que tengo. Ahora, esto que siempre fue tan usado y tan común, resulta que nunca sucedió con el Poder Judicial. Las recomendaciones que venimos haciendo al Poder Judicial no las voy a repetir porque ya yo creo que acá hay gente de mucha experiencia y no quiero que digan que siempre me repito, porque claro, son las mismas hace 20 años, no porque seamos tontas nosotras. Porque en términos reales no hay demasiado avance. Yo me encontré ayer que recordaba que liquidaron la incipiente institucionalidad de género que tenía, ¿no? La liquidaron y con fuerza en el 2018 la Suprema Corte de Justicia. Con fuerza quiero decir con razones que públicamente defendían que no tenía que haber una institucionalidad de género en la interna. Ahora crearon otra, claro, crearon otra, debe ser por esta ley que les impuso a todos, quieran o no, que tengan una unidad de género. Y me dio como mucha sorpresa ver que la unidad de género se compone por 2 personas, un ministro de Tribunal de Apelaciones y un defensor público. Y uno dice, ¿cómo una Suprema Corte de Justicia, el órgano máximo de un poder judicial, crea una unidad de género con personas que se desempeñan aparte? Uno trabaja en un tribunal o el otro, la otra es defensor, defensora. O sea, es gente que va a tener la changuita, se ve que de hacer esto, ¿no? Lo que digo es que aparentemente todo indica que falta mucho. Y vuelvo a repetir, no vamos a reiterar la veintena ya de recomendaciones que hemos hecho al Poder Judicial, porque siempre se las hacemos llegar por escrito, porque están publicadas, porque han integrado estudios, porque lo hemos demandado, pero verificamos ahí que hay una gran resistencia. Así que recomendamos poder asumir un poco esta realidad por parte del PJ. Para terminar, el Ministerio del Interior, yo ratifico todo lo que dijo Gutiérrez. La cara visible del Estado en su protección no son los jueces, es la policía.
para las mujeres. Lamentablemente no, porque quienes trabajamos quisiéramos bypassear a la policía casi todo el tiempo, pero ellas nos vienen a ver después que ya fueron a la policía. Entonces se nos hace difícil bypassear. El asunto es que la red uruguaya durante 2020-2021 comenzó a recibir denuncias graves de los territorios, graves. Cuando decimos graves y espantosas, estamos diciendo que las mujeres empezaron a escuchar discursos que no se veían en la comisaría hace 2 décadas, relacionadas a salir a cocinar, al mejor pensar, o al andá, fijate y volvé, esperalo con algo rico. Eso ya no lo veíamos, veíamos otras cosas, pero eso no lo veíamos. Nosotros relacionamos esta cuestión a algo que pasaba en el Ministerio del Interior, porque nos habíamos acostumbrado, nos habían mal acostumbrado, yo creo, ¿no? Venían capacitándose 1.500 a 2.000 policías año a año en el Ministerio del Interior. Eso quería decir que alguno recibía un nivel más avanzado que el básico. Entonces había gente en casi todas las unidades especializadas, hoy comisarías, que sí o sí habían recibido capacitación y manejaban mejor el tema. A su vez teníamos 30 policías que vi anualmente por el convenio que manejaba la antigua Dirección de Políticas de Género con la UDELAR, hacían maestrías y posgrados en la UDELAR, lo cual nos daba también algunos interlocutores para profundizar en algunos temas. Y eso nos preocupó porque era imposible concebir la brutalidad con la cual la policía se dirigía a las víctimas sobrevivientes en este marco. Esperamos el 2020 por todo lo que pasaba, seguimos trabajando, levantando los testimonios, y el 8 de marzo de 2021 tuvimos una reunión con el exministro Larrañaga, una reunión que fue una reunión muy larga de trabajo, donde le planteamos, por ejemplo, esto, ¿no? Queríamos saber a quiénes habían capacitado. Casi que no habían capacitado a nadie por la pandemia, 2021, una cosa así. Pero dijeron que bueno, que después nos iban a dar la cifra. Dijimos de manera urgente, por favor, ministro, una orden de servicio que llegue a todas y cada una de las comisarías con carácter urgente. Recuérdenle a la policía que no pueden hacer lo que estaban haciendo, que esa contranorma, que esa contra protocolo interno, que esa contra instrumentos. Dijeron que iban a ver. Después recordarán que salió una orden de servicio que lo que decía a las mujeres víctimas de violencia era que tenían, a los policías que tenían que exigirle a las víctimas de violencia doméstica que probaran que eran víctimas de violencia doméstica, ¿no? Creo que duró 24 horas la resolución. Digo, pero duró, existió. Nosotros dijimos, hay que redondeo. Le dijimos al Ministerio del Interior, el decreto 317 del 2010, al que hacía referencia a Gutiérrez, no es posible que exista. Hay policías que están tomando denuncias que ellos en su imaginación lo ponen en lo que ellos creen que es, porque ni siquiera el sistema de gestión se adapta a que puedan directamente respetar las definiciones legales. Entonces lo que se denuncia va ahí por lo menos con una precisión como algo preliminar. Pero entonces inventan muchas cosas, ¿no? Planteamos esta preocupación de las especializadas y las comunes. En las comisarías se le decía a las mujeres que fueran a las especializadas. Y ahora dicen que hay 50, pero yo recuerdo que en 2020 eran como 56. No sé si es que quitaron 6 o que yo tengo mal el dato. Le pedimos al Ministerio del Interior que elevara el nivel de dificultad en la currícula en las escuelas departamentales y nacionales de policía, porque algo estaba pasando también con los jóvenes, y si a eso le quitaban la capacitación, nos dijeron que bueno, que lo iban a ver. En realidad después supimos que el nivel bajó. No solo no es exigencia, sino que hay algunas materias que se quitaron y se hacen talleres.
Esperamos 6 meses, falleció Larrañaga, pensamos que no era el momento, fuimos el 1 de septiembre y nos reunimos con el ministro Heber y le dijimos exactamente lo mismo, se lo exigimos con carácter urgente, porque justamente lo que nosotros habíamos relevado nos daba que el 93% de las víctimas acudían a la policía en Uruguay, y solo el 7% confiaba en el sistema de justicia. También hay una cuestión de cercanía. Le dijimos que era importante. Fue tal el contenido de esa reunión que desde la red tomamos la difícil decisión de que no podíamos aguardar, porque nada de lo que sucedió allí nos parecía que tenía seriedad como para que nosotros aguardáramos un tiempo. El 13 de septiembre hicimos un llamamiento público al presidente de la República a intervenir para evitar el grave retroceso que estaba sufriendo el servicio policial en la atención a víctimas sobrevivientes de violencia. Aparte de hacer el llamamiento público, le pedimos ser recibidas mediante 2 o 3 correos que nunca nos contestó, ni siquiera como recibido o que no había lugar en la agenda. Digo porque el Ministerio del Interior, más allá de cómo evalúen todo lo que están haciendo, lo cierto es que aún hoy, desde nuestras organizaciones, estamos viendo que tiene graves deficiencias y por lo tanto muchos desafíos y retos por delante. Gracias. No te preocupes. Bueno, agradecerle. A ver, ahí, bien. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, son bastantes preguntas, entonces voy a tratar de resumirlas, las agrupé. Voy a empezar por Poder Judicial. La primera tiene que ver con si hay suficientes equipos que hagan las pericias a todas las no solo de las mujeres, sino también para los niños, niñas y adolescentes. Algo explicó el defensor, pero varias de las personas participantes reiteraron esa preocupación en cuanto a la pericia a los niños, niñas y adolescentes y a lo que tiene que ver con si los defensores y defensoras tienen una metodología establecida, un instrumento, un protocolo de actuación, o es algo acordado entre los operadores y las operadoras que están trabajando en este momento en el juzgado. Y si quieren después les hago otras más así. Otra vez se fue el audio.
Hola, ahora sí. Bueno, como les decía, la primera parte de la pregunta la voy a contestar yo y la otra, el doctor Chacón. En cuanto a los técnicos que contamos, como saben, hay 2 juzgados y cada juzgado tiene su equipo. Cada juzgado tiene una psicóloga y un asistente social, que es el equipo que hay. Cuando nos llega una denuncia de violencia de género, doméstica y o sexual, nosotros ponemos las medidas cautelares y fijamos la audiencia, como les dije, y todos los días a la noche nos contactamos con los peritos para decirles quiénes van a ir a la pericia, o sea, todos los que van a ir a la pericia. Y ese equipo trabaja. ¿Es suficiente? Como dije, no son suficientes los recursos en ninguna de las instituciones, a la que incluye el Poder Judicial. Pero sí se está trabajando con el esfuerzo de todos y cada una, con excesos de jornada de labor, 10 horas promedio los jueces y los defensores, y los peritos muchas veces exceden lo que le corresponde en horario para poder cumplir. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, Hola. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, debe de tenerse presente que el CNA establece que las pericias a los niños son excepcionales, no son de regla, excepcionales y previa solicitud, ya sea del niño, niña y adolescente o de su representante en los procesos de vulneración de derechos. Por lo tanto, hasta ahora, el 100% de los niños no fueron en los juzgados de género valorados por pericias porque sería revictimizarlos. Si hay un ilícito, lo verá la unidad de víctimas de fiscalía. No podemos tener a los niños, niñas y adolescentes valorados por peritos del Poder Judicial, más el abordaje que se les da en derechos vulnerados, más una pericia en que pida la unidad de víctimas de la fiscalía. Debe haber una unidad de labor sin revictimizar, sin perjuicio de entenderse que los procesos penales son acusatorios, los de familia y derechos vulnerados es inquisitivo, que es algo que el legislador tiene que reestudiarlo y revertirlo. Bien, y respecto a la segunda parte de la pregunta, era si los defensores tenían un protocolo para entrevistarse con los niños, y no existe un protocolo. El defensor público generalmente está especializado y muchas veces incluso por la experiencia, porque tenemos defensores que hace muchísimos años que se encargan de representar a los niños, niñas y adolescentes, tienen un modo operandi propio. Generalmente cuando son casos de ASI, de abuso sexual infantil, tienen determinados procedimientos que ellos mismos están utilizando. Por ejemplo, un semáforo donde existe un dibujo de una persona con colores en determinadas partes del cuerpo para que el niño no exprese explícitamente lo sufrido, sino que se le pregunta a ver si alguien obró de determinada forma y si tocó determinados lugares y algo así, pero no existe un protocolo legal, se podría decir. Es más que nada a instancia de la defensa de cómo aborda la entrevista con el niño. Nada más. Han prendido. Hola. Bueno, voy a hacer otras 2 preguntas para Poder Judicial, así después pasamos al Ministerio del Interior. Sí, ahora suena. La siguiente tiene que ver respecto a la formación especializada, y específicamente preguntan cómo
si existe una formación especializada que se controle al momento de asumir, por ejemplo, para los defensores en particular, que garantice, digamos, esa especialización. Si hay formación que brinde el Poder Judicial a los defensores o si se exige particularmente para asumir la defensa en estos juzgados, formación específica. Y la siguiente, así ya tiene que ver con la incidencia que ha tenido la ley de corresponsabilidad en la aplicación de la 19.580. Sí, perfecto. Aclarar que los defensores públicos ingresamos al cargo a través de un concurso. Por lo tanto, la especificación técnica respecto a la materia es de acuerdo a abogado, no específico a la materia género. Luego, el Poder Judicial, la Defensoría más que nada, distribuye los recursos humanos a donde hay falencia, donde se necesita el defensor. Y por lo tanto, previamente no hay una capacitación, ¿verdad? Pero sí posteriores semanalmente. Hay infinidad de cursos que cada defensor puede inscribirse en todas las materias, incluso generalmente los defensores tienden a inscribirse en los cursos en los cuales ellos están trabajando. Por lo tanto, semanalmente hay cursos que tanto los realiza DINADEF como el Poder Judicial, incluso el CEJU, que están aprobados para realizar los defensores públicos. ¿Ah? Gracias. Ya, perdón. Y son obligatorios para los defensores. Tienen un mínimo de horario. No puede ser al arbitrio del defensor. Son obligatorios. Bien, en cuanto a la corresponsabilidad, todavía no tenemos ningún caso en la sede. Sí creo que ha impactado en todo el sistema debido a que los plazos que se dan son plazos corridos y es prácticamente muy complicado para un juez poder cumplir con esos plazos porque no tiene solo ese proceso, sino muchos más. Y específicamente en la ley de género, donde todo es en 3 días, todos los procesos, más que tenemos los de divorcio, tenencia, pensión alimenticia y demás, con 2 juzgados de género, más lo penal, es casi inhumano. 10 horas promedio diarios con turno o sin turno en la oficina, más turnos decenales, 10 días sí, 10 días no, con teléfono, que también tenés que trabajar. Por eso